La filosofía es un quehacer que reivindica al ser humano y que se hace totalmente necesaria, más aún en tiempos de deshumanización. Nos exige volver a las antiguas prácticas que en más de alguna oportunidad han sido características distintivas de nuestra especie, como lo son el asombro, la pregunta, la autoconciencia y la conciencia de lo otro, el cuidado y la artesanía con las palabras para moldear y construir aquel punto arquimídeo llamado realidad. Quisiera compartir con ustedes mi sencilla idea de la filosofía como el camino más honesto para que como seres humanos busquemos con todas nuestras capacidades la verdad más profunda de las cosas y sobre todo de aquello que no son cosas. Ejercitar nuestra conciencia crítica y despertar del ensueño condicionador de las masas. No olvidemos que para los sofistas y quienes ostentan cargos de poder en la Atenas de Sócrates, la filosofía fue siempre una actividad rebelde que corrompía a la juventud con la práctica malsana de escoger el camino de los hombres libres que se atreven a pensar en la necesidad de relación con los otros. Ello porque la filosofía solo es posible en el diálogo con la historia, con los filósofos de otros tiempos y con los amigos que recorren con nosotros aquel camino que hacía referencia anteriormente. La filosofía nos humaniza, pero todo lo mencionado hasta ahora solo es posible en la relación con otros, en la convivencia, en el trabajo conjunto, en aquello que para siempre quedó unido a la filosofía ya desde su génesis, el amor. En el comienzo, el caos, y un deseo de cosmos se vuelve occidente en el logos. Conciencia de sí, reflexión crítica, indagación de los presupuestos metafísicos, antropológicos, éticos, políticos y nociológicos que nos constituyen como cultura. La filosofía habla la lengua de nuestro occidente más profundo. Deseo, esperanza, asombro, amor, insatisfacción y sospecha, entreverándose en el hervidero inquieto de la historia, viniéndonos al ser en la pregunta. Traficantes de preguntas, somos los enseñantes y los aprendices de filosofía. Tal vez traficantes hambrientos del sentido. Filosofía en Chile, ya en 1999, hace 12 años, en este Chile nuestro de amerindia mestiza, la asignatura de filosofía sale de la educación adulta y de los liceos técnico-profesionales para instalarse cada vez más en los colegios de élite, que la ofrecen desde el kindergarten hasta el cuarto medio. Sospecho que a Chile le duele la filosofía, como le duele el arte, la creación colectiva y la libertad. Quisiera saber qué piensas tú. ¿Para qué sirve la filosofía? Esta es una pregunta que la filosofía nunca ha podido evadir en una sala de clases. ¿Por qué la matemática no se le pregunta por su utilidad? ¿La química, aprender inglés o a la religión? ¿Por qué la filosofía tiene que contestar esa pregunta? ¿Qué es la filosofía? Claramente, para poder responder dicha pregunta no nos queda más que filosofar. Así que estamos desde el principio cegados. ¿Para qué sirve la filosofía? En realidad no tengo idea. ¿Cómo responderle a un estudiante cuál es el sentido de tener algunas pocas horas a la semana dedicadas a estudiar filosofía? Entra en la PSU, quizás el ramo me pueda ayudar a subir las notas, o puedo descansar y dormir un rato, o estudiar para la prueba de biología del otro día. El arte no nos ayuda con la inflación. Quizás no cambia el mundo, pero de lo que sí estoy seguro que después de escuchar a Violeta Parra, los Beatles o la Quinta de Mahler, uno no puede ser el mismo en este mundo. La filosofía busca identidad y diálogo. Es un encuentro impredecible en el cual al salir puede que no seamos los mismos nunca más, donde no solo nos transformamos, sino también tenemos el inevitable poder de transformar al otro.
La filosofía es política, es estar desnudos ante los demás, pensar por sí mismo junto al rostro de un amigo. ¿Define esto la filosofía? No. ¿Hay que sacarla de los colegios? No tengo idea. ¿Sirve para algo? Sí. ¿Para qué? No lo sé muy bien. Quizás solo para conversar y encontrarse en plena libertad. ¿Es peligroso esto? No, pero sin duda puede ser aterrador un encuentro filosófico entre seres humanos y sobre todo escolares. Bienvenidos a todos en este primer encuentro de estudiantes en torno a la filosofía. Filósofos pensando la filosofía en el mundo. Pero es difícil encontrar pensadores que piensan la filosofía desde nuestros contextos inmediatos, Chile y Latinoamérica. Así que bueno, ellos van a tener poquito tiempo cada uno. Aquí el centro de este encuentro son ustedes. ¿En qué lugar tiene la filosofía en la educación? Enfrentarme a un grupo de adolescentes atizonados por asuntos afectivos, estéticos y hormonales y sin interés alguno por la filosofía no se me aparece como deseable. Terminar en el lugar que ocupaba mi profesora de filosofía es lo menos deseable del mundo. Pero es que no puedo dejar de preguntarme, ¿qué puede ser lo fascinante en esto de la filosofía? A lo que me refiero es a que, al menos para mí, la experiencia ha sido siempre muy parecida a lo que le ocurre a la conciencia que describe Hegel en la fenomenología del espíritu, el camino de la duda y la desesperación, experiencia de escepticismo y de muerte permanente. Cada vez que algo se me aparece como verdadero, cuando creo ver alguna luz, se me desarma, se me destroza. Claro, al rato aparecen nuevas verdades, nuevas certezas, pero a estas alturas ya sé que durará poco. Escribo: trincheras de idea valen más que trincheras de piedra, dice José Martí, y continúa reforzando: no hay proa que taje una nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, para, como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Como dice Horkheimer, es crítica y propuesta. Esas son las dos caras de la utopía. Son también, diría yo, dos caras de la filosofía. Al menos dos caras que a mí me fascinan. Bueno, ¿qué decir finalmente, amiga querida? Estoy fascinado con la filosofía y estas son algunas de las razones que se me ocurren para explicarlo. Se trata, por supuesto, de un desarrollo a posteriori. Ante todo, me fascina. Luego he buscado algunas causas que lo justifiquen. Sin duda, concurren otras causas, además de las mencionadas, tanto en mi caso como el tuyo. Me gustaría, sin embargo, que quedara claro que no pretendo insinuar siquiera cómo debería ser, ni menos de dónde debería venir la fascinación. Hasta aquí es solo una constatación. Ni siquiera tengo claro que se trate de una condición para poder dedicarse a la filosofía. Lo que sí podría sostener, como hipótesis al terminar esta carta, es que ella es una fuente, quizás la más importante, del contagio de la filosofía. Te decía antes que la fascinación es de lo más contagioso del mundo, de donde se desprende que un profesor que la tiene se la transmite a los alumnos, que un alumno que la tiene se la puede contagiar a sus compañeros. Me causa mucha gracia pensar en una pandemia filosófica, tan deseable como imposible en un mundo como el nuestro, donde a la filosofía se le presenta como superflua, prescindible, inútil, como una pérdida de tiempo. Para hablar de filosofía hay que referirse a la experiencia primera que uno tuvo estudiando filosofía. Y en mi caso, esa experiencia primera fue casi casual porque fue también en un colegio donde por casualidad habían cambiado de profesora y en realidad la tarea que nos puso la profesora suplente fue leer El segundo sexo, leerlo entero. Además, otra casualidad, yo estaba enferma de sarampión y lo leí con 40 grados de fiebre. Y esa experiencia realmente me marcó. Entendí todo al revés, pero lo que entendía, de alguna manera, desarmaba completamente todo lo que yo había pensado de manera cotidiana, acostumbrada. Y yo diría que esa es, digamos, la primera tarea o el efecto que tiene la filosofía en nosotros.
quitarnos nuestras convicciones, y cuando nos roban nuestras convicciones nos quedamos, bueno, dicho vulgarmente, en pelota, desnudos, ¿no? Esa experiencia no muchos quieren tenerla, a mí me ocurrió, no la busqué. En el mundo estamos confrontados con nosotros mismos en relaciones de paridad y de absoluta horizontalidad. Bueno, y descubrir que la filosofía no es solamente un tema o algo que se estudia, sino que constituye, en el caso de Chile, aunque Chile en general tenga mala relación con la filosofía, sin embargo todo lo que tenemos, concepto de república, de Estado, democracia, tiene que ver con la filosofía. O sea, nosotros vivimos en un mundo en general completamente filosófico. Incluso hasta el concepto de mercado es un concepto filosófico. Por lo tanto, estamos obligados a confrontarnos permanentemente con la filosofía. Cuando decimos yo, ya eso es filosófico. Entonces, hay que ser un poco niños. Quienes son adultos, completamente adultos, ya no están abiertos para la filosofía. ¿Qué significa ser niños? Tener una apertura, hacerse preguntas. Cuando una persona ya tiene las respuestas, podemos decir que esa persona es dogmática y es adulta en el mal sentido de la palabra, ¿no? Entonces la condición infantil es permanente. Yo diría que alguien que está siempre haciéndose preguntas es de alguna manera todavía un niño. Cuando se dice alma y cuerpo, estamos diciendo también categorías de poder. Recuerden que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es lo servil, todo lo que va a tener que ver con el alma es lo superior. Hay jerarquías en eso. Cuando hablemos de filosofía, incorporemos la lengua, el cuerpo, el género y el lugar donde vivimos. Pensar en lo cercano y lo lejano, porque si pensamos solo en lo cercano, también nos quedamos con categorías provinciales, de provincia, pequeñas, mezquinas. Yo creo que tenemos que aprender a movernos, estar en el mundo y estar acá, estar allá, estar acá, estar con cuerpo, estar con género y por lo menos... Lo próximo que te voy a pedir va a ser muchísimo más difícil. Te pido que cierres los ojos. En Occidente, cerrar los ojos es un problema. Por supuesto, la sensación va a ser todo el resto está con los ojos abiertos mirando, tú eres la única ridícula o ridículo con los ojos cerrados. A pesar de eso, cierra los ojos. Y siente ahora que tienes frío. Y en vez de pelear con el frío, respira. Vas a aprender en un espacio que vaya a tener que inventártelo. Ok. ¿Para qué sirve la filosofía? Para liberarse de la estupidez. Solamente eso. No tiene que ver con leer a filósofos antiguos. Uno puede leer a los antiguos porque ellos nos enseñaron cómo liberarnos de la estupidez de esa época. Pero la estupidez que tienes que liberarte de tu época, esa es nueva. Una última cosa. El modo estúpido, como hemos vivido hasta ahora, ha generado problemas no menores. Así que lo que te estamos entregando como trabajo es un tema no menor. Y tú sabes dónde está la respuesta. ¿Cómo se respondió? Cocteau, Jean Cocteau, un cineasta francés bastante interesante, muy amigo del opio, lo hace más interesante todavía, del principio del siglo, que él decía, yo sé que la filosofía, que la poesía es una cosa muy importante, pero no sé para qué. Entonces yo quería partir diciendo eso, yo sé que la filosofía es súper importante, pero me van a creer que no tengo idea para qué. Entonces, ¿qué me pasó? Me empecé a angustiar. Me empecé a angustiar porque me doy cuenta que estoy endeudado. ¿Qué tiene que ver con la filosofía? Yo vivo el futuro como desgracia.